¿no? Y que resulta muy difícil aislar los elementos de tipo económico o de tipo social de manera pura, ¿no? Sino que se conjugan a través, pues, de los distintos intereses que detentan los grupos que conforman a dicha sociedad y por otra parte, pues, la época histórica en la cual se desarrolla el propio capitalismo, ¿no? El debilitamiento progresivo, pues, de la estructura política que sostenía dicho régimen, ¿no? Y como ustedes advierten, pues a la caída de ese régimen zarista, pues emerge una nueva forma de organizar a la sociedad y que con el paso del tiempo se va a convertir en un contrapeso al propio sistema capitalista, ¿no? Y que no va a estar exento de las propias crisis inherentes a las sociedades. Y el segundo hecho es histórico dentro de la cronología de la historia económica del siglo XX, sin duda alguna, Primera Guerra Mundial y seguido por la Segunda Guerra Mundial. Nos van a abarcar en términos del tiempo, pues prácticamente la primera mitad del siglo XX. Sin duda alguna, y como ustedes lo han visto relatado en las lecturas, en los propios historiadores económicos y políticos de estos dos conflictos bélicos, hay una abundante literatura sobre las causas, sobre el análisis de cómo se vivió la guerra y por supuesto también de las consecuencias, ¿no? Y no solamente las consecuencias inmediatas del corto plazo que derivan justamente pues del conflicto armado, sino también de consecuencias de mediano y de largo plazo que involucró no solamente a las sociedades o a los países que vivieron el conflicto en su propio territorio, ¿no? Sino que las consecuencias económicas, políticas y sociales tienen un alcance en términos globales y que dichas consecuencias pues afectaron las relaciones entre los propios países, algunas para bien y en otros casos para, pues no para, en un sentido tan positivo. Durante el periodo entre guerras, podemos identificar también otros hechos económicos no menos importantes que van a ayudar a entender también esas condiciones económicas que dejó la Primera Guerra Mundial. Por un lado, el desorden económico que se va a vivir durante la época a partir pues del propio rompimiento de los circuitos comerciales, de algunos tramos de la producción y sin duda pues también la reconstrucción de los circuitos comerciales y financieros van a ser las primeras consecuencias que saltan a la vista de esta transformación que vivieron las sociedades por causa de un conflicto bélico y que estas dificultades económicas también se van a reproducir en la segunda posguerra. Pero aquí lo que se destaca dentro del periodo entre guerras, pues no es solamente esa crisis inmediata que se vive en el corto plazo, sino también la falta de controles, la ausencia de la presencia del Estado en términos de cómo reorganizar nuevamente la economía y que las primeras señales que vamos a tener dentro del funcionamiento de la misma, pues va a ser la inflación hasta llegar pues a niveles que nunca antes habían experimentado las sociedades en el largo plazo, ¿no? Y que van a ser conocidas como las grandes hiperinflaciones, destacando la del caso alemán. También se advierte que durante este periodo, y para los economistas es una época muy importante, muy interesante, porque de ahí derivan una serie de diversas lecturas de política económica sobre la oportunidad en la implementación de los programas de gobierno para poder mitigar o poder abatir esos indicadores que se están saliendo de control, ¿no? El más representativo, como se los vuelvo a reiterar, del periodo entre guerras, pues va a ser la hiperinflación. Y por otro lado, pues la implementación de una serie de medidas gubernamentales de política económica en concreto para tratar de mantener
o para poder llegar nuevamente a una estabilidad económica, ¿no? El gobierno, pues los distintos gobiernos europeos, incluyendo el norteamericano, y que va a seguir estas medidas también los latinoamericanos, van a consistir en qué? Pues en cómo hacer, qué es lo que tienen que hacer los estados primero para asegurar la estabilidad monetaria, ¿no? A partir de cuáles van a ser las mejores medidas o las medidas idóneas para controlar la inflación. Y van a abarcar, pues, no solamente desde control de precios, sino también, pues, el comenzar a quitar dinero en circulación, ¿no? En términos muy, muy sencillos, platicándoles este tipo de medidas. Otras de las medidas tienen que ver con el campo fiscal, sobre qué es lo que se va a gravar sobre la medida de la recaudación y todo el programa que se tiene que implementar para poder no solamente hacerse del dinero para que el gobierno pudiera continuar con su actividad económica, sino de cómo hacer para que las inversiones finalmente pudieran fluir nuevamente y se retornaran pues a una actividad económica previa a la del siglo XIX. Y por otro lado, pues las relaciones con el sector externo, cómo reconstruir, así como la primera tarea inmediata es reconstruir el tejido social a nivel interno entre países, también los países tienen que comenzar a reconstruir ese tejido a nivel internacional. Y como es bien conocido, pues todas las medidas que fueron adoptadas por los distintos gobiernos en la época para mitigar ese desequilibrio macroeconómico, cuya máxima expresión es a través del crecimiento general de los precios, va a fracasar, ¿no? Los países van a carecer de una serie de controles para poder reconducir las inversiones en virtud de que al término de la Primera Guerra Mundial, la idea que va a establecer como un objetivo de la política económica, pues va a ser cuál, que se mantuvieran, que se volvieran tasas de crecimiento que se tuvieron de manera previa al inicio de las hostilidades. ¿Y cuál iba a ser esa estrategia para poder retornar a esa actividad económica previa al inicio de la Primera Guerra? Pues que el asumiera ese papel de intervención en la economía, ¿no? El, la primera gran lección que tenemos al término de la Primera Guerra Mundial va a ser justamente el poder analizar la idoneidad de poder volver a la vida normal utilizando los instrumentos en la misma medida, ¿no? Es decir, lo que habían vivido y habían conocido las naciones previo al inicio de la guerra es que esta famosa libertad de empresa, esta capacidad que tenían los capitalistas, los empresarios ya en esta fase, era de que a partir pues de estos intereses individuales de búsqueda de la ganancia en las que no requerían más que certidumbre en los derechos de propiedad, pues al término de la Primera Guerra Mundial iba a ser nuevamente pues la medida idónea para retornar a la normalidad. No obstante, las condiciones en las cuales este retorno se va a llevar a cabo, pues no van a ser las mismas, ni siquiera un tantito parecidas, por más que fuera también así el deseo del Estado de volver a ese capitalismo de principios del siglo XIX. La guerra, las dos guerras, en este caso para irlos llevando de la mano de manera comparada, pues lo que van al término de la Primera y de la Segunda Guerra, lo primero que requiere la economía pues es la reconstrucción de estos circuitos que ya les había mencionado, ¿no? El de la producción, el de la distribución y pues el de las inversiones. ¿Por qué no se da de manera automática? Pues por las mismas consecuencias económicas que ustedes ya tuvieron oportunidad de revisar en la lectura y que seguramente en otros cursos ya también las han conocido o han tenido referencia, ¿no? Al término durante lo que es el desarrollo de la guerra, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues una pérdida notoria y muy importante de
de las vidas, ¿no? De las vidas del individuo, ¿no? Y este es considerado, como ustedes bien saben, pues uno de los factores de producción y uno de los factores de crecimiento económico, sin duda alguna, de las sociedades, porque representa fuerza de trabajo, pero también representa pues una parte importante sobre las cuales pues el individuo realiza el consumo, pero sobre todo porque es el actor central dentro del desenvolvimiento de cualquier sociedad. Y no solamente es la disminución de la población en términos de un valor numérico, sino que es el resquebrajamiento del tejido social. Durante la guerra, pues ustedes bien lo saben, hay desplazamiento de los distintos grupos de la población dentro o fuera de su lugar de origen. El enrolamiento de los hombres para sostener el esfuerzo de guerra, el enrolamiento al ejército, que va a dejar pues, a las familias. Y estas familias pues van a tener que también hacer esfuerzos y reorganizarse al interior para poder sobrevivir en esta situación de guerra. Por un lado va la incorporación de la fuerza de trabajo femenil y también infantil nuevamente a los centros de trabajo, porque pues, los hombres van al frente de la guerra y lo que queda habilitado para seguir manteniendo la producción, pues va a ser una fuerza de trabajo que se va a incorporar nuevamente a estas actividades, ¿no? Y básicamente en la actividad textil, el trabajo en los campos para los alimentos y también para la distribución en mercados locales de los productos que se generan en virtud de que pues el sistema de comunicaciones y transportes pues se ve afectado, ¿no? Ya sea por el desarrollo de las propias hostilidades o porque son controlados por los distintos grupos que están participando dentro de la guerra, ¿no? Dentro de cualquier sociedad, y ustedes lo saben muy bien, el sistema de comunicaciones y transportes es estratégico para todas las sociedades, ¿no? Por el valor económico que representa y estratégico de desplazamiento para el desplazamiento de las personas y de todas las mercancías, ¿no? Y que constituyen los caminos o las rutas hacia las principales ciudades y que finalmente, pues estas ciudades, pues representan los núcleos o los centros en los que se controla la actividad económica. Hay un daño también generalizado en los campos agrícolas, en parte ahí sí voy a ser reiterativa, por el propio desarrollo de la guerra, pero también los terrenos van perdiendo su productividad en virtud de que no son trabajados, ¿no? El arado de la tierra es una actividad esencial para poder mantener a esos terrenos productivos y puedan rendir los frutos que sean necesarios, ¿no? Entonces, al término de la guerra, tanto la infraestructura que existe el lado de la industria, la infraestructura existente del lado de comunicaciones y transportes y esta riqueza que nos ofrece el campo, pues se ve disminuida de manera notoria. Entonces, la primera tarea que tiene que resolver el gobierno es cómo la hacemos para echarla a andar nuevamente, ¿no? Pues es limpiar terrenos, es invertir nuevamente en el campo, en la agricultura y en la industria, ¿no? Ya sea para recuperar, para mantener o para darle un nuevo impulso a toda la actividad económica en su conjunto. ¿Qué fue lo que pasó? Sobre todo en lo que es al término de la Primera Guerra Mundial. Que lo que hace el Estado es sí reconocer las necesidades que hay de inversión, las necesidades para recuperarse de este conflicto bélico y lo que hace es crear un sistema de crédito que permitiera tanto a las personas como a las empresas acceder fácilmente a los mismos, ¿no? La iniciativa no es mala, el error está en la instrumentación, porque en los créditos que ofrecieron se dieron prácticamente o estuvieron a disposición prácticamente de
cualquier persona. Lo que no hubo fue un control sobre el destino que tenían dichos recursos económicos. Entonces, lo que nos da cuenta la historiografía de ese periodo entre guerras es que no necesariamente el crédito que fue otorgado por el sistema bancario, auspiciado por el propio gobierno, por los distintos gobiernos, estuvo destinado a reactivar la actividad económica. Entonces, ahí está el primer elemento que nos da una señal de que ese ansiado retorno a la economía de inicios del siglo XIX corría un riesgo, ¿no? Porque a principios del siglo XIX, pues el funcionamiento del sistema de crédito estaba orientado, pues sí, a la actividad económica y escasamente, pues los particulares eran tomadores de crédito del mismo sistema. Aquí los créditos en la primera posguerra pues eran relativamente sencillos de adquirir, dada pues las circunstancias económicas que se estaban atravesando, ¿no? Y que también no se tenía una vigilancia estricta sobre el funcionamiento del sistema de crédito. Y no solo eso, sino que ya como se venía viendo desde el pasado, pues ya se estaban comenzando a desarrollar otros sistemas o otros instrumentos propios del sistema financiero, ¿no? Ya para esa época tenemos las primeras bolsas de valores ya consolidadas que databan de finales del siglo XIX en las principales ciudades del mundo, ¿no? Y esta disponibilidad de medios, de instrumentos, hicieron que la población pudiera acercarse a los mismos. Y las carencias que tenía en su conjunto la sociedad, no refiriéndome a los empresarios, era que carecían de una cultura o de una formación o de un conocimiento de cómo funcionaba el mercado bursátil en concreto, ¿no? Sí era relativamente sencillo comprar acciones porque pues las acciones finalmente ese dinero estaba fondeando a las grandes empresas, pero no comprendían la dinámica del funcionamiento de las mismas, pero también quienes eran estas oferentes de estas acciones también cometen un error de comenzar a emitir series que les permitieran pues a los particulares poder comprar las mismas, ¿no? Entonces, en lugar de que el dinero se estuviera destinando a la producción, tanto en la industria como en la agricultura, se estuvo desviando hacia la compra de valor o de bonos y que finalmente, pues lo que nosotros sabemos, pues es que comenzó a darse pues una especulación, ¿no? Y comienza a darse pues una burbuja adicional inflacionaria en la época, ¿no? Y que ese crecimiento desmedido del mercado de dinero a través de la parte bursátil pues va a estallar en el 29, ¿no? Que es ahí donde tenemos la expresión máxima de ese abuso y la falta de controles en la utilización del crédito para la adquisición de las mismas, ¿no? ¿Cómo iba solventando el Estado estas dificultades para la reconstrucción? Pues por un lado, ya les había dicho, ¿no? Otorga una serie de créditos para poder reactivar la economía. Y en el mediano plazo, en los primeros 3, 5 años, pues los indicadores están reflejando un crecimiento positivo de la producción, pero como está sostenido a través de crédito, no se puede sostener durante toda la década de los años 20. Entonces ya desde ahí estábamos viendo pues que la forma en la cual está organizando el Estado la actividad económica pues no iba a ser la idónea, ¿no? Y sobre todo cuando tienen como consigna en el plano de las ideas de la no intervención, pues estaban considerando pues de que el mercado finalmente se iba a ajustar de manera
automática, ¿no? Pero pues lo que nos está dando cuenta la historia y lo que se estaba viviendo en ese momento en particular es que sí había una necesidad muy importante por parte del Estado de que se convirtiera en ese articulador de los distintos intereses económicos, pero sobre todo de poder sentar las bases para impulsar nuevamente el crecimiento económico. A esto hay que agregarle también la forma en la cual se va a dar por concluida la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo termina la Primera Guerra Mundial, jóvenes? A partir de lo que leyeron. ¿Cómo termina la Primera Guerra Mundial? Eduardo. ¿No? ¿Manuel? Sí, perdón, es que andaba buscando en mi cuaderno. Bueno, según esto, la Primera Guerra Mundial acaba con el Tratado de Brest-Litovsk el 6 de marzo de 1918, ya que pues después de varios años de conflicto, ya la guerra termina pues ahí con el ejército, acabando con el ejército alemán. Y pues de hecho hay una pregunta que mencionó usted sobre por qué no garantizó una paz duradera a largo plazo. Y pues, según yo con lo que investigué, pues quiero pensar que fue por lo que Hitler tenía como ideología, ya que Hitler después de que Alemania perdiera la guerra, en un sentido económico, varios de sus exportadores ya no, ya no tenían los recursos suficientes y aparte ya nadie, por así decirlo, le hacía caso a Alemania, como es el caso, digamos, de Rusia. Así es que Hitler garantizó que iba a haber otra guerra para devolver la soberanía de Alemania. Y pues, según yo, es eso. Esta batalla del Brest-Litovsk, que es del 18, queda reflejada en un tratado, ¿no? Pero no va a constituir la salida o la vía final con la cual se dé el cierre de la Primera Guerra, ¿no? Porque no cesaron las hostilidades en su totalidad. Todavía quedaba un año aproximadamente por delante para que en definitiva fuera concluida. El, es una guerra que termina pactada, no se va a no se va a, digamos, a concluir o a cerrar dentro de la batalla, ¿no? Por todas las dificultades que el propio conflicto fue alcanzando. La dimensión que tuvo la Primera Guerra Mundial, así como la Segunda, pues fue el involucramiento paulatino de muchos países, de los países europeos y finalmente la entrada de Estados Unidos en el conflicto, ¿no? La Primera Guerra Mundial pues termina en junio de 1919 con la firma del Tratado de Versalles, ¿no? Y que ese es el documento clave para poder dar cuenta de los términos en los cuales esta conclusión de la guerra nos va a dar cuenta, ¿no? En su conjunto, el Tratado de Versalles pues es un tratado diseñado del lado pues de los aliados de la época, ¿no? Y en donde se tratan aspectos no solamente del tipo social o de la redefinición de las fronteras territoriales, ¿no? Sino que va a avanzar sobre las cuestiones económicas, las cuestiones financieras. Esa parte es muy importante hacerla notar, de que ya se separan estos dos grandes temas, ¿no? Y que la mayor parte de las cargas económicas le van a recaer a Alemania.
ese costo financiero que tiene, el costo económico y que tiene la Primera Guerra Mundial, pues se lo van a dejar a Alemania, ¿no? A través de la imposición de una serie de obligaciones monetarias que van a estar calendarizadas y que alcanzaban prácticamente hasta el último cuarto del siglo XX, ¿no? Lo cual pues sí genera y generó los descontentos que desembocaron finalmente en la Segunda Guerra Mundial. Y cosa que pues transformó y trastocó todas las vidas de muchas generaciones, ¿no? Lo que es tanto el término de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pues va a redefinir el mapa geopolítico, pues de la época, ¿no? Y en donde se están comenzando a advertir formas diferentes y radicales, desde luego, sobre la concepción que se tiene de lo que es el Estado y de lo que es y de cómo asumen los gobiernos que tiene que ser la sociedad. El Tratado de Versalles es muy extenso y de lo que la parte en la que siempre se ha enfatizado más, pues es toda esta cuestión y que ha sido cuestionado, es la parte de cómo fueron determinadas pues todas las deudas y las obligaciones para todos los países, ¿no? El costo de la guerra es invaluable en esa parte monetaria y lo es aún más en la parte de la pérdida de las vidas humanas, ¿no? De los desplazamientos hacia otras regiones de la población de manera permanente, de la destrucción y desaparición de los poblados y que jamás volvieron a ser nuevamente lo que fueron antes, ¿no? O que simplemente desaparecieron del mapa. El alejamiento también dentro de la propia Europa de aquellas zonas que prácticamente nunca estuvieron involucradas dentro de lo que fue la guerra y es a donde iban parte de estos desplazamientos que tuvo la sociedad. En otra parte, también la Primera y la Segunda Guerra Mundial van a ser una fuente importante, un escaparate en términos del progreso que se vivió de manera acelerada durante los dos conflictos. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la cuestión bélica, ¿no? La parte del armamento, las tecnologías que comienzan a utilizarse para hacer, y válgase el término, más efectiva la guerra, ¿no? La serie de instrumentos que se desarrollan tanto en tierra como en mar para poder ir avanzando dentro de los territorios que no eran propios, ¿no? Y lo que va a dejar de manifiesto ambos conflictos, pues va a ser este sistema de alianzas que datan de épocas históricas. Por un lado, pues el reforzamiento de esos lazos, digamos, naturales en virtud de que formaron parte de los grandes imperios que tenían intereses también de tipo económico y también el sistema de las alianzas de tipo familiar, ¿no? Los vínculos a través de las monarquías, particularmente en Europa, de las distintas familias que hacía que, digamos, esta alineación fuera natural o el por qué se daban esa oposición cuando se hacían las declaratorias de guerra y el avance de los ejércitos sobre otros países. Y también pues tenemos, como en el caso de la Primera Guerra Mundial, que hay quienes estuvieron involucrando no solamente una cuestión de tipo estratégico, sino porque tenían como objetivo al término de la misma resultar beneficiados de un nuevo reparto territorial que al final de cuentas les iba a representar, al menos en el plan, una ventaja económica al tener un mayor mercado, ¿no? En el caso pues de los imperios, pues estos se van a ver fraccionados, como en el caso del imperio, del imperio austrohúngaro imperio o del imperio otomano, ¿no? Que van a ir en declive y que
no solamente van a perder la unidad territorial, sino que también va a dar pie a luchas internas sobre un resurgimiento de nacionalismos y de cómo iba a quedar determinada esa nueva división política. Y que para muchos países esta división que se va a dar no va a terminar pues ni en la Primera ni en la Segunda Guerra, sino que van a ser conflictos que van a llegar su alcance o su resurgimiento hasta finales del siglo XX, ¿no? Y que todavía hoy en día pues no hay un reconocimiento pleno pues a muchas de esas naciones que a partir del resurgimiento de los regionalismos y del nacionalismo para cada región, pues todavía están en la mesa de la discusión, porque no tienen el reconocimiento, pues ni de la ONU ni de la totalidad de los países europeos y pues de los norteamericanos. La Primera Guerra Mundial también va a dar cuenta de cómo le hacen las sociedades para poder financiar los conflictos bélicos, ¿no? Se dispone, pues sí, de todos los recursos materiales, de los recursos humanos, de las vidas, pero también están buscando la vía a través de la cual pues se puedan asegurar el funcionamiento mínimo de las actividades que permitieran sobrevivir a la población. Entonces hay un criterio de eficiencia y de eficacia y de mucha racionalidad económica en términos de la toma de decisiones que van a ser adoptadas, ¿no? Sobre cuáles van a ser las actividades económicas que van a mantener en la producción, ya sea de la industria o la forma en la que van a de asegurar el abastecimiento de, como los campos son dañados, pues van a recurrir a un desarrollo de un comercio entre aquellos países que todavía tienen o pueden generar excedentes para ser objetos de comercio. Y aquí el papel de los Estados Unidos fue muy importante porque va a lograr financiar en términos de préstamos a los países europeos a través de la conexión que va a tener con el Reino Unido, ¿no? Va a ser el prestamista por excelencia a Estados Unidos sobre el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido va a contratar una serie de créditos con los cuales le va a permitir financiar el esfuerzo de guerra y sostener algunas actividades económicas. Y del lado de los aliados, pues muchos países van a pedirle al Reino Unido pues también dinero prestado para seguir manteniendo el desarrollo de las hostilidades y el sostenimiento también de la población. Los Estados Unidos también se van a convertir en el país exportador de alimentos para el Reino Unido y para el resto de Europa, ¿no? Entonces, este país pues se va a convertir en un referente importante antes de que entre a la guerra de manera material a través de estas dos vías, ¿no? A través del sistema de créditos y de la oferta de alimentos para sostener a la población. La población también es la que, además de los desplazamientos, de incorporar a los hombres como efectivos en el ejército y de que las mujeres y los niños también en algún momento se tienen que incorporar a la fuerza de trabajo, van a ser también van a tener que vivir el racionamiento de los alimentos, ¿no? Entonces, las dietas forzadas que se van a vivir en la época, pues buscaban asegurar que se pudiera sostener en un nivel menos que del de subsistencia a toda la población. Y eso también va a traer como consecuencia, pues, una serie de enfermedades y la disminución de la población, pues de aquellos que no están también dentro del frente, ¿no? Entonces es una guerra muy costosa, no solamente por lo que se vive en el campo de batalla, sino también por el costo social que tiene en las regiones en donde no estaba pues desarrollándose el conflicto, ¿no? Debido a las carencias y o limitaciones que tenían para sostenerse en el día a día, ¿no? Entonces, por un lado, hay un despliegue de progreso tecnológico en los instrumentos que se tienen para la guerra, pero también tenemos un escenario bastante catastrófico sobre las condiciones en las cuales estaba viviendo
la población en general. Por otro lado, los países, y que eso es una práctica no solamente de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, es recurrir al ahorro forzoso, ¿no? De un ahorro forzoso que proviene pues de los ahorros de las familias que son también tomados, que son confiscados por parte del Estado para poder financiar la guerra. Entonces estamos hablando de una Europa que se va empobreciendo de manera paulatina y que la población en general pues es la que está sufriendo las consecuencias de los conflictos bélicos que se suscitaron en la primera mitad del siglo XX y al igual que ocurre como en todas las guerras, ¿no? Entonces está la pérdida humanas en el frente y está la pérdida de vidas humanas dentro de las localidades en las que no se tocó la guerra y una desnutrición también de la población y que conlleva pues a una serie de, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Ahora, cuando entra Estados Unidos en la guerra, pues se va a decidir del lado de los aliados, ¿no? Y esto es lo que va a constituir la última etapa del desarrollo de las hostilidades. Va a renovar, digamos, la presencia del ejército de los aliados sobre los de la Triple Entente porque pues va a contar con recursos frescos, va a contar con un capital aumentado para el desarrollo de las hostilidades y lo que vamos a ver pues es también la expresión, perdón, del progreso tecnológico que han alcanzado los Estados Unidos, el cual pues no era cosa menor, ¿no? Entre otras de las repercusiones que tiene la Primera Guerra Mundial, además de la parte de las vidas humanas, del cambio de roles que va a tener la mujer dentro de la producción y la fuerza de trabajo infantil, vemos que a partir de lo que es el Tratado de Versalles, pues se genera ese descontento generalizado por la forma en que queda plasmada las cargas que van a recaer sobre Alemania, sino que también se convierte en una fuente de inconformidad y va a alentar pues el surgimiento de movimientos opuestos a lo que era pues el sistema político y económico dominante, ¿no? Muchos creen, muchos estudiosos, pues que es de ahí de donde tenemos movimientos que también políticos, económicos, que van a culminar finalmente en el ascenso de ciertos personajes como en Italia, en Alemania y en Rusia también, de gobiernos de tipo totalitario, ¿no? Pero que se van a ir gestando en el mediano plazo para llegar de manera legítima a ocupar el poder. Y en la Segunda Guerra Mundial, este surgimiento de nuevos grupos, pues no los vamos a tener presente, ¿no? En virtud de la nueva estrategia que van a impulsar los gobiernos para evitar que se repitiera la situación de caos económico que se vivió en la primera posguerra. Del lado de las, digamos, repercusiones o consecuencias políticas, pues ya les había mencionado una, ¿no? La del desmoronamiento de los imperios, ¿no? Que para la época, pues van a ser cuatro, ¿no? El imperio alemán pues, se va a ver resquebrajado, lo mismo el imperio ruso, a partir pues también de la consolidación propia del esfuerzo que tienen de reconstrucción de nación derivado de la Revolución Rusa del 17, el Imperio Austrohúngaro, que ya se los había mencionado, y también la caída del Imperio Otomano, que en su conjunto pues se van a fraccionar y van a conformar en algunos de los casos pues nuevas repúblicas. Consecuencias en la Primera Guerra Mundial en la parte territorial, ¿no? Van a surgir nuevos estados-nación, como Finlandia, como Lituania, Letonia, como Estonia y como Turquía, ¿no? Entonces ahí vemos que ese mosaico
geográfico se va a ver de manera ampliada con pues, las repercusiones propias de acuerdo a la región, ¿no? No va a estar exento de dificultades la construcción de los nuevos estados-nación. Y lo que vamos a ver pues es que el Tratado de Versalles resuelve en lo inmediato la guerra, pero las consecuencias económicas se van a ir al final. Primero, pues porque, como les había mencionado, no hay una medida definitiva para poder estimar el costo económico de la guerra, ¿no? Y para los estudiosos, pues, mencionan que el costo económico que se planteó, pues, también fue excesivo. Y la carga que se le impone a Alemania, además de otras prohibiciones como el no poder armarse, el no poder tener un ejército nacional, pues va a contribuir también al crecimiento de ese descontento, no solamente en términos de la política, sino también de la sociedad. Y en las consecuencias económicas, y que ya algunas se las he trazado y nada más para recapitular de la parte de la fuerza de trabajo o del daño a la infraestructura, pues también vamos a tener pues el endeudamiento que tienen las propias naciones, ¿no? Y por otro lado, pues una nueva redistribución del poder dentro de la propia Europa. Aquí lo que vamos ya a advertir es que Inglaterra va a dejar de ser ese líder económico que como lo teníamos a principios del siglo XX. Y vamos a tener a los Estados Unidos como una nueva nación que está en una fase de expansión económica muy importante, pero que es renuente a asumir ese papel de guiar o dictar la política económica a nivel internacional. ¿Cómo se da esa transición, jóvenes? ¿Cómo podemos identificar o cuáles son esas señales que nos ayudan a identificar el desplazamiento de Inglaterra por Estados Unidos? Yo creo que son, en primer lugar, porque Inglaterra entró en conflicto en la etapa de la Segunda Guerra Mundial, por lo que hizo que Inglaterra tuviera que dejar de producir o dejar de ser el productor mm, global, y Estados Unidos tomó ventaja de eso y comenzó el patrocinio de la guerra, ya que Estados Unidos estaba financiando dicha guerra, porque Inglaterra, Francia y Italia y los demás países estaban en conflicto, independientemente del eje en el que estaban, ya estaban aliados o no me acuerdo la otra. Pero Estados Unidos tomó el poder de como la hegemonía mundial debido a que Inglaterra estaba en guerra y Estados Unidos estaba financiando o teniendo el recurso monetario suficiente para poder abastecer a todo el mundo. Ok. Recuerden, ¿no? Los países aliados eran Francia, Reino Unido y Rusia, y los de la Triple Alianza, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Otomano se sumó del lado de la Triple Alianza y los Estados Unidos se sumaron del lado de los aliados, ¿no? Entonces, a partir de la identificación de cómo quedan encabezados los dos frentes, es como podemos entender las situaciones de rompimiento o de la forma en la que se van sumando los países de manera paulatina al conflicto, ¿no? Otra cosa muy importante dentro y ahorita vuelvo a la pregunta que les había planteado, la causa de la Primera Guerra Mundial, por favor, no vayan a poner que fue el asesinato al heredero al trono austrohúngaro. Ese es el pretexto, ¿no? Porque ya las rivalidades económicas entre las distintas
potencias económicas en Europa, pues ya están prácticamente, digamos, a flor de piel, ¿no? Ya han alcanzado la rivalidad su máximo nivel de expresión por el control de los mercados, por el control de las rutas comerciales y por un deseo que tienen de aumentar su mercado anexando nuevas posesiones, ¿no? Entonces, lo que se está gestando ya era un conflicto que sin duda alguna iba a detonar en una guerra con motivo de esta expansión territorial, económica que tienen las potencias europeas, ¿no? Esos son los elementos que hay de fondo dentro de las causas que explican el surgimiento de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. El asesinato del heredero, se llamaba Fernando, ¿no? No lo recuerdo completo en este momento, pues lo que está representando es el símbolo del poder político de la época, en una zona completamente alejada de donde está digamos, el corazón o la vida económica del capitalismo. O sea, no está en Inglaterra, no va a estar en Francia, no va a estar incluso en la propia Alemania, ¿no? Pero la figura de este personaje es emblemática porque constituye el pretexto para poder iniciar las invasiones dentro de los territorios que son estratégicos para el desarrollo del comercio, ¿no? Entonces, esa parte que les quede muy, muy clara. La guerra no inicia por el asesinato, es el pretexto para iniciar la guerra y las causas del conflicto las encontramos en esta búsqueda de nuevos territorios, de nuevos mercados para el desarrollo propicio del capitalismo y como consecuencia también de la rivalidad creciente entre las potencias. Y de manera paralela a de desarrollo del conflicto bélico, ya vemos de manera lateral el desarrollo también de lo que es el socialismo, ¿no? Del lado, pues, de los países que conocimos como de Europa del Este, pero particularmente en el caso de Rusia. Entonces esa parte sí no la pierdan de vista y no se confundan sobre cómo, o el por qué, cómo inició la la guerra mundial. ¿Cómo advertimos que Estados Unidos fue desplazando a Inglaterra? La va desplazando ya desde el desarrollo de las hostilidades y quedan consolidados los Estados Unidos ya en la primera posguerra. ¿Cómo ocurre esto? Pues le quita ese papel preponderante al Reino Unido a través de los siguientes elementos, ¿no? Inglaterra deja de ser el país que reunía todo el capital para poder realizar los préstamos, ¿no? Quien se convierte en ese prestamista de dinero van a ser los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo va a estar sostenido ese crédito? Pues en la propia productividad y prosperidad que tiene la economía norteamericana, ¿no? Y que tenía sus grandes ventajas a partir de la extensión de su territorio y la diversificación de las distintas actividades económicas y el surgimiento de otras nuevas durante el último cuarto del siglo XX, ¿no? Y que eso queda de manifiesto con el rezago progresivo que va a tener el Reino Unido. Mientras el Reino Unido está, al igual que el resto de los países europeos, buscando pues nuevos territorios, nuevas rutas comerciales, los Estados Unidos no tienen necesidad de salir fuera de sus fronteras a buscar estos mercados, ya que su propio territorio es tan extenso que tenía un mercado en crecimiento, ¿no? Con una sociedad que va a tener un poder de compra muy importante para el desarrollo y para que le va a favorecer la expansión del mercado, ¿no? Y por otro lado, todo ese desarrollo tecnológico que está viviendo hace que el capitalismo se esté expandiendo de manera acelerada, ¿no? Entonces,
acompañamiento que tiene en el crecimiento de su producción, el crecimiento del producto, el crecimiento de la inversión, pues le va a permitir generar un capital que se va a convertir en un préstamo para, en primer lugar, para Inglaterra y para el resto de los países europeos, del lado de los aliados. ¿Y qué es lo que va a hacer Inglaterra? Pide prestado para el esfuerzo de guerra, pero también está pidiendo prestado para poder pagar. Entonces hay digamos, una relativa insolvencia del Reino Unido para poder pagar las deudas, ¿no? El referente era de mantener dentro de las arcas de la hacienda pública, pues el oro y otros metales preciosos para poder hacer frente a las hostilidades. Y durante la guerra, pues prácticamente hay un desahorro de la economía inglesa para poder financiar el esfuerzo de guerra, ¿no? Y los demás países, pues también le deben a Inglaterra y por ende también le están debiendo a los Estados Unidos. Por eso era muy importante para ellos tener asegurado este plan de recuperación económica dado a través del Tratado de Versalles, de poder fondear, de poder tener recursos para poder fondear estas deudas que ya estaban pues a la vista, ¿no? Pero pues Alemania la carga era excesiva, ¿no? Tenía un tratamiento de que tenía que crecer, sí, pero para pagar esas deudas que le habían impuesto, porque finalmente, vuelvo a lo mismo, no hubo un recuento puntual de cuánto era lo que se tenía que pagar. Otra señal que nos está dando cuenta de que Inglaterra está siendo desplazada por los Estados Unidos. Esa capacidad que tiene de abastecimiento los Estados Unidos de alimentos, de insumos y de bienes de capital para poder reimpulsar el crecimiento económico, ¿no? Entonces, este desplazamiento que tiene la economía inglesa al término de la Primera Guerra se ve reflejado pues prácticamente en esas condiciones materiales de qué es lo que le queda para poder volver a esas tasas de crecimiento que deseaban alcanzar, ¿no? Y que, si no me recuerdo, estaban dentro del 7 al 9% aproximadamente, ¿no? El crecimiento de su producto. Ese dato lo tiene de manera muy puntual Eric Hobsbawm. ¿Qué otra señal tenemos al término de la Primera Guerra Mundial y que es una señal de que la economía inglesa ha ido perdiendo hegemonía? Que la política económica que comienza a dictarse de este proceso de reconstrucción que tiene que darse, pues no fue necesariamente dirigida por el Reino Unido, sino que esta necesidad de expandir el crédito para financiar la reconstrucción económica, pues fue una práctica que tuvieron todos los países europeos y que, como ya les había mencionado, careció de los controles necesarios para impulsarla. Al término de la Primera Guerra Mundial, sí está esa preocupación de que algo se tiene que hacer para evitar nuevamente un conflicto bélico y planteaban el establecimiento de la sociedad o la Liga de las Naciones, y en la cual estaban proponiendo que también participara los Estados Unidos. Estados Unidos rechaza pues este ingreso a la misma y por lo tanto hay un debilitamiento de la misma sociedad y que no logra alcanzar ese reconocimiento pleno e incorporación de todas las naciones como un referente para la reconstrucción y el establecimiento de una nueva política económica para la primera posguerra. Por eso tenemos políticas económicas tan a destiempo, ¿no? Cuando están tratando de estabilizar la moneda o de que están siguiendo estrategias de política monetaria o fiscal sin éxito alguno, ¿no? Porque carecen de un gran articulador que pudiera generar no solamente tener los instrumentos idóneos para recuperar las trayectorias de crecimiento económico, que sobre todo carecían de un referente que les diera confianza, pero también un soporte económico adicional para que estas medidas de política económica para contener la
la crisis del 29 fueran exitosos, ¿no? Estados Unidos, desde su surgimiento como nación y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pues va a mantener una política de tipo aislacionista, que es la que ya les había referido en sesiones anteriores, ¿no? Dado que estaban concentrándose sus esfuerzos en poder impulsar su propio crecimiento económico y alejados de la vista de Europa y sobre todo del Reino Unido, ¿no? Entonces, este fracaso de poder integrar una política multilateral a través de una institución supranacional, pues va a fracasar y en consecuencia, pues no va a lograr articular esas preocupaciones y la forma en que podían avanzar en conjunto los países europeos, ¿no? Cosa distinta va a ocurrir en la segunda posguerra, en donde el surgimiento de las Naciones Unidas, con la presencia de un buen número de países y la oportunidad de poderse incorporar otros paulatinamente, pues va a favorecer, va a fortalecer las relaciones a nivel internacional, ¿no? Comentarios hasta aquí, jóvenes. Adelante, Manuel. Sí, tengo una pregunta que mencionó hace rato. Para los esfuerzos de Europa, creo, si anoté bien, de la Primera Guerra Mundial, ¿qué tuvo que hacer para tener nuevas inversiones? Eso no lo anoté. ¿Cómo le hacen para tener nuevas inversiones? En primer lugar, lo que tenían que hacer son nuevas inversiones, pero me refería a recursos frescos para poder reactivar los negocios ya existentes, ¿no? O sea, capital fresco. ¿En qué? En comunicaciones, en transportes, en la propia actividad industrial y en el campo, ¿no? O sea, tenían que recuperar esas pérdidas que habían tenido del lado productivo. Y ya como nuevas inversiones, lo que se espera pues era que continuaran con esa fase de expansión en las actividades económicas que se habían abandonado, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la incorporación de la tecnología que fue utilizada en guerra hacia la actividad civil, ¿no? Como ha ocurrido, ¿no? La utilización de nuevos materiales, pues que fueran adoptadas esas mejoras para la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, incorporar componentes nuevos en materiales para el transporte, para la navegación, ya como civil, ¿no? A esa parte me refería. Gracias, profesor. ¿Alguien más? Ok. Lo que van a trabajar ustedes es, ya se los había pedido en las notas de la sesión anterior, es localizar el Tratado de Versalles. Y en el Tratado de Versalles, que lean, que revisen cuáles son las cláusulas económicas y financieras a las que quedó obligada Alemania, ¿no? En los términos en que fueron planteadas, ¿no? Esas es para que las estudien y nada más las comentemos en la próxima clase. Y lo que vamos a terminar en la próxima sesión van a ser ahorita les digo, un apunte, van a ser las consecuencias, pero de la segunda guerra mundial, ¿no? Que de la parte social, de la parte política y económica, ¿no? Aquí ya también tienen que ir adelantando en la búsqueda de sus documentos el plan Marshall. Entonces, ese lo tienen que revisar.
Por un lado es el Tratado de Versalles para Primera Guerra Mundial y para la Segunda Guerra Mundial el Plan Marshall. Y la pregunta que se va a repetir es cómo se da fin a la Segunda Guerra Mundial. Esta actividad no es para tablón, es para que ustedes la busquen y la revisen en cuaderno. ¿Sí? Sí. Profesora. Ok. Y la lectura, ¿cómo la vieron? ¿Sí la revisaron? Yo sí estaba algo pesadita, pero sí encontré muchas causas. Ok. Terminen de leerla, no les voy a dejar nueva lectura, salvo la búsqueda de estos dos documentos, ¿no? Del Plan Marshall. El Plan Marshall, ¿en qué consiste? Y el Tratado de Versalles, que es muy extenso, únicamente la parte de las cláusulas económicas y financieras. Después, también lo que tienen que ir identificando es el New Deal de Roosevelt, ¿no? Para entrar a los problemas concretos de la crisis del 29, ¿no? Entonces, a través de los tres documentos, nos vamos a mover para el análisis de este periodo histórico. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿alguna otra cosa, jóvenes? De mi parte no, profesor. De mi parte sí, profesora, casi no entendí lo último que dijo porque se trabó un poco aquí en mi compu. ¿Lo puedes repetir? Solo Claro, la última oración que dijo. con todo gusto. Gracias. Que vamos a revisar solamente tres documentos, que es el Plan Marshall para la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Versalles en sus cláusulas económicas y financieras para la Primera Guerra Mundial y el New Deal, el nuevo trato para la crisis del 29, que es del presidente Roosevelt. Gracias, es toda mi duda. Muchas gracias. No hay que. Bueno, jóvenes, si no hay algo más, pues me despido de ustedes. Gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, profesora, hasta luego. No se vayan, Ceci y José Luis. José Luis con la presentación de